Las diferencias que uno puede ver entre Juan Schiaretti, Martín Yarlora, etcétera, y los opositores, Luis Juez, Gabriel Bornoni, tienen diferencias a nivel electoral, pero no hay una claridad de diferencia programática. Se critican entre sí, tienen la misma lectura. Ante ese panorama es donde emerge una figura como Milei, que todavía hoy hay apoyo popular, porque genera esperanza, digamos, genera algo que va por fuera de la gestión. A veces tengo más simpatía o entiendo al que vota Milei o al que incluso es militante orgánico. Bueno, Lea Ross lo vamos a presentar. Ha traído un libro, lo voy a mostrar acá. No planeado, ahí está el libro. Podemos hacer un primer planito, puede ser. Salen las fotos de todos los dirigentes provinciales y nacionales. Y el libro se llama... Ahí está. Culiadazos. ¿Por qué este libro Culiadazos, Lea? ¿Y hace cuánto que lo editaste? Sale Luis Juez. A ver si lo adivinás. ¿Quién es este? El menos conocido es un jovencísimo Agustín Laje. Agustín Laje. Está Javier Milei al medio, está Martín Yarlora y está mi querido Juan Schiaretti. ¿Por qué? Juan El Schiaretti. tío Schiaretti. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones quizás. Primero porque no es habitual que se haga periodismo cordobés en formato libro. Sí. Habrá que preguntarse por qué. Vos si vas a una librería, por ejemplo, y vas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, quisiera un libro de periodismo cordobés. Sí, cómo no. Y lo que te trae es un libro de revisionismo histórico. Bien. ¿No? Pero no de actualidad. Entonces, estaría bueno pensar un poco qué onda Córdoba de ahora, en el contexto particular de Javier Milei. Y entonces, bueno, decidí conformar unos 20 artículos de temas muy variados. Pero pensando eso, que dónde está Córdoba, que se convirtió en la provincia que más mangó a la Libertad Avanza en el 2023. Mira, podemos hacer un primer plano de Arrascaeta para que veamos el libro y ya te voy a preguntar el porqué del título. Acércame un poquito más la imagen, más, ¿puede ser un poquito más? No se puede, bueno, ahí está. El libro tiene en escena a Javier Milei, a Laje, lo tiene a Luis Juez, lo tiene a Juan Schiaretti y por supuesto lo tiene a Martín Yarlora. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Mira, en un momento estaba en la librería El Espejo, pero como es un libro que yo no lo pensé para... traté de que sea lo más accesible posible, entonces decidí que para facilitar el precio que se contacten conmigo a nivel privado, porque bueno, en las librerías se infla bastante los precios, entonces lo vendo todavía a 20.000 pesos. Bien. Porque mi idea es que evitar que el precio sea un impedimento a la hora de leer, digamos. Bueno, podemos poner un teléfono de contacto de Lea Ross para que la gente pueda adquirir este libro. ¿De qué trata este libro? Bueno, 20 artículos que hablan de distintos temas que puede ir desde la política, la economía, si se quiere de la corrupción, a veces en cuestiones judiciales, sobre hechos que estuvieron ocurriendo en la provincia de Córdoba desde finales, incluso antes de la asunción de Milei, porque a veces para entender qué fue lo que pasó hay que remontarse quizás un poquito antes. Bien. Qué sé yo hice coberturas de, ¿te acuerdas las famosas concentraciones del 2020, Sí. las fechas patrias, que eran contra la pandemia, pero también de otros temas, contra la reforma judicial, etcétera? Yo en ese momento veía que eran todo un grupo de sectores muy aislados entre sí. Vos tenías, no sé, nacionalistas extremos, había gente autopercibida como libertarios de derecha, pero era de todo. Y yo me preguntaba, ¿forjarán una síntesis estos sectores que generan? Y bueno, lo lograron. Entonces yo retomo, por ejemplo, esas crónicas, charlando con esas personas, etcétera, y bueno, dando un balance de alguna manera qué pasó, ¿no? ¿Qué pachó, papá? Y haces una investigación sobre temas de particulares, de temas de corrupción y temas del Poder Judicial, ¿sería así? Sí. ¿Podemos hacer un desglose de las 5 mejores informaciones que tiene el libro? Mira, me parece que el que le puede interesar más a nivel nacional, te diría, Sí. porque también es un medio que es para un público cordobés, Sí. pero incluso creo que el capítulo un poco más largo es sobre la figura de Agustín Laje. Que yo en general lo que veo es que hay un ninguneo en la figura de Agustín Laje todavía hoy. Siento que Bien. me dicen, ¿cómo vas a ningunear? ¿Estás valorando demasiado a Agustín Laje? ¿Qué sé yo? Mira, yo he discutido con Agustín Laje cuando éramos veinteaneros. Laje y yo tenemos más o menos la misma edad. Bien. Y me acuerdo que discutíamos hablando de temas generales sobre, no sé, capitalismo, economía, en Twitter. Después lo dejé lo ninguneé bastante a Laje cuando empezó a hablar de otras cuestiones tipo feminismos, etcétera. Sí. Ahí fue cuando me di cuenta que la clave del éxito, por ahora intelectual, cultural y podría ser político, de Agustín Laje, bueno, vos sabés que está el cálculo de que puede ser, no candidato a gobernador, presidente, para el 2031. Ajá. Yo creo que la clave del éxito de Laje no fue que fue un petardero, fue que leyó al enemigo.
Yo creo que en los espectros del peronismo, progresismos, izquierda, de todos esos, no se lee al enemigo. Y Laje sí lo hace. Entonces él decodifica lo que él considera el enemigo y logra generar un contenido, un personaje muy atractivo. Él mismo te dice, yo no leo autores de derecha porque me aburre, leo al enemigo. Su biblioteca personal son todos autores que él está en contra. Yo creo que esa es una cuestión que hay que entenderlo y decodificar y no sorprendernos, porque yo no, vuelvo a repetir, para mí Laje por ahora es potable que sea candidato presidencial 2031, aparentemente va a ser candidato a senador en el 2027, aparentemente, y puede ser el digno sucesor de Libertad Avanza. Cuando hablas de decodificar al enemigo, si tuvieras que hacer un análisis de esa decodificación, ¿hacia dónde va Laje? Porque es un tema que no lo habíamos tenido en cuenta, ¿no? Y está buenísimo ponerlo en la palestra para tener también otros puntos de vista y otras miradas, ¿no? Sí, creo que Laje igual también es muy pragmático. A ver, todo lo que él habla de la cuestión de la batalla cultural también creo que está colapsando, en el sentido en que él plantea que, por ejemplo, hay crisis económica porque el Estado argentino generó una emisión monetaria apuntando a políticas a sectores minoritarios, ¿no? No sé, crear Ministerio de la Mujer, etcétera. Bueno, hoy a grandes rasgos ya no tenemos nada de eso y sin embargo todavía hay recesión económica y yo no creo que gran parte de la sociedad a la hora de ir a votar tiene esos planteos de que hay inflación, me estoy cagando de hambre porque hay tal o cual ministerio. Yo creo que no está siendo ya muy redituable todo lo que dice Laje, pero no quiere decir que deje de ser pragmático. Si se tiene que adaptar, o sea, para decirlo, si está dispuesto a soltarle la mano a Milei, lo hará. Y si tiene que hacer alianzas con, no sé, Villarroel, aunque creo, por lo que sé, está más alejado de Villarroel, obviamente prefiere estar más cerca de Milei, pero yo creo que él estaría dispuesto a soltarle la mano a Milei y hacer otra cosa. Armar otra clase de batalla cultural, no sé, algunos sectores que puedan emerger, no sé, con Dante Gebel, no lo sé, pero claro. yo creo que el AGE de a poco va aprendiendo cómo funciona la política y creo que se lo ve como una figura también muy, muy pragmática. Sigue siendo demasiado intelectual, pero yo creo que ya con su escasa experiencia ya va aprendiendo, me parece. Y tenemos otros protagonistas acá en el libro, Luis Juez. Bueno, ¿qué decís de Luis Juez? Bueno, yo lo que veo de lo que llamamos cordobesismo, para mí cordobesismo no es solamente los funcionarios oficialistas, también los opositores. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que las diferencias que uno puede ver entre, no sé, el sector José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, Martín Yarlor, etcétera, y los opositores que pueden ser Luis Juez, que puede ser, no sé, Gabriel Bornoni, tienen diferencias a nivel electoral. Ahora, pero no hay una claridad de diferencia programática. Yo lo que veo de parte de estos funcionarios es que sí, se critican entre sí, pero leen los mismos informes de diagnóstico económico, que puede ser, por ejemplo, no sé, de la Fundación Mediterránea, se posicionan siempre de manera unívoca sobre ciertos temas candentes a nivel nacional. Entonces yo creo que lo que nosotros decimos cordobesismo en realidad está dividido, por ejemplo, entre los que reducen en la política a la buena gestión, y después están los más honestistas, es decir, los que se limitan a denunciar las supuestas irregularidades que hay en esa gestión. Y esa división hace que haya figuras que salten de un lado al otro. No sé, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, que ejercieron o ejercen ministerios muy importantes y antes fueron a tribunales a hacer denuncias penales. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con que vemos que hay un espectro político que es muy... que podemos llamar hegemónicos si vos querés, pero que programáticamente tienen la misma lectura. Los sumos tienen diferencias en base a esto que te digo, de reducir la política a la mera gestión y a las denuncias de las irregularidades. Ante ese panorama es donde emerge una figura como Milei, que todavía hoy hay apoyo popular, porque genera esperanza, digamos, genera algo que va por fuera de la gestión. Recién referiste gestión programática y denuncias de irregularidades. ¿Qué otra cosa podría haber como una crítica constructiva para aquellos políticos que nos están mirando del otro lado? Más allá de lo que manifestabas del AGE, ¿no? Sí, creo que el problema, por ejemplo, que yo siento de lo que podríamos llamar yarlorismo, creo que hay un problema que desde los más jóvenes hasta quizás los de
edad más avanzada, no sé si realmente sienten lo que pasa en las calles. No sé, me ha pasado que, por ejemplo, gente que tiene comedores en barrios que estaban desesperados, fueron a pedir, no sé, ayuda, no me acuerdo si al Estado provincial o municipal, pero los más jóvenes que recién ocupaban cargos los atendían, se sacaban selfies con los que gente que estaba pidiendo comida, digamos. Sí. Es decir, hay un desapego a lo que está pasando en las calles que me parece que supongo que tiene que ver con este cambio generacional, digamos. Es decir, la falta de experiencia o de adquisición de experiencia que pudieron haber tomado un De la Sota, un Schiaretti, que yo lo que veo de la Sota y Schiaretti, que por ejemplo nunca le daban pie a las críticas, ¿no?, de los opositores. Los opositores decían algo en los medios, bueno, que hablen, creo que dijeron señal Sí. que cabalgaba, una cosa así, bueno, yo creo que ellos tenían la estrategia de no dar pie a las críticas. Bueno, yo noto que los funcionarios de ahora sí le dan pie y terminamos hablando de temas que no sé si a la gente le interesa. Por ejemplo. Y no sé, pero por ejemplo, estaba, no sé, de los más variados. Se hablaba mucho, por ejemplo, de este tema de los drones, de seguridad y todo eso, que después termina así en la nada, digamos. Yo no tengo una postura bastante clara de los drones porque, si bien yo he hecho análisis de obra de licitación, pero de obra pública, pero los drones que supuestamente se llamaban una empresa, no sé si es buena idea, de lo poco que sé, que haya distintas empresas que se armen en UTES para ganar esa licitación, etcétera, porque me parece que por cuestiones de seguridad informática creo que conviene que sea solo una empresa, y los opositores dicen que fue canalizado en una. Pero bueno, más allá de eso, después queda en la nada, u otras cuestiones, no sé, de las discusiones las más variadas, pero bueno, no veo que haya una discusión más profunda de cómo salir adelante de esto, digamos. O sea, me parece que todos se guían a partir, bueno, de las encuestas. De las encuestas. Ese es el gran problema también. Estoy viendo más que, y no quiero herir la susceptibilidad porque te tengo enorme respeto, pero más allá de ser periodista, estoy viendo un analista político y hasta te diría un consultor político. ¿Qué le dirías, por ejemplo, al juecismo y qué le dirías al yarzorismo? Si ellos te llamaran y te dijeran, che, mira, ¿cuál es el análisis que hay que hacer? Y yo diría que empiecen a discutirse a sí mismos qué lectura tienen de lo que pasa en la realidad, me parece. Vuelvo a repetir, juecistas y yarzoristas me parece que se leen mucho lo que les dicta Fundación Mediterránea, se dejan guiar mucho por los consejos de ciertas personas que no sé si realmente saben lo que pasa en la calle. Y esto pasa también, me imagino que pasa en todos lados de la Argentina. Los pituquitos de Recoleta, en realidad eso es un síntoma que me parece que le pasa a la política. O sea, el concepto de casta es certera, digamos. Hay que ver cómo se puede democratizar la política, que también es parte de la crisis de Occidente. La crisis de Occidente tiene que ver con que no nos sentimos representados por nuestros representantes. Quizás hace falta una democracia que sean más participativas y no que los políticos estén solo para que los banquemos en el voto. Qué sé yo, parece que necesitamos instancias o instituciones que generen que las y los vecinos puedan tener más participación. Me parece que para ahí hay que discutir la cuestión. Bien, algo que te quede, no he tenido la posibilidad de leer el libro, me genera, te digo por la eso verdad, fue sorpresa. me genera mucha intriga. ¿Por qué el título? Culiadazos. Bueno, yo me acuerdo que fui a un título fuerte, ¿no? Título bueno, fuerte. pero viste que se popularizó la frase Milei culiadazo, pero Sí. una vez yo estaba en una actividad sindical y un sindicalista vio que estaba una bandera que decía Milei culiadazo. Y el sindicalista lo veía y decía, che, me parece que hay que ponerlo en plural, porque decir que todos los problemas son de Milei, y hay que problematizarlo, me parece. Yo veo que, por ejemplo, muchos yarzoristas critican a Milei. En los hechos, y esto lo señalan en el libro, yo veo que los jugadores que están dentro del Congreso jugaron un papel importante para sostener la economía de Javier Milei. Después tendrán sus razones, pero yo la verdad que veo que hay un doble discurso entre pretender ser un petardero contra Milei, pero después a la hora de ir a las bochas en el Congreso ha sido muy... Después podemos discutir por qué, pero bueno, yo creo que tiene que ver con eso también. Es como que no hay una claridad programática distinta que vaya a contramano, digamos. Además de que podemos decir que es un paradigma liberal, acá todos son liberales,
solo que Milei es de una escuela quizás más sectaria, mucho más cerrada, pero bueno, empezando por el hecho que tienen que reconocer que hay cosas que sí están de acuerdo con Milei, después por otras cuestiones que tienen que ver con conveniencia, pero la verdad que yo veo que lo que llamamos cordobesismo es una fuerza, sean oficialistas opositores, jugaron un papel importante en esta situación de crisis que estamos padeciendo. Si lo tuviéramos que transportar a esto a un porcentual de un Fernet con coca, el cordobesismo tendría 70% de peronismo y 30% de liberalismo, o al revés. ¿Y a qué llamas peronismo? Pregunto. Qué buena pregunta. ¿Qué ¿no? es peronismo? Porque no sé a qué llamamos peronismo. Es más, hasta te diría que ni siquiera sé qué es kirchnerismo. Con la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, no sé, hay kirchneristas que dicen, ya no aguanto más a Cristina, prefiero a Kicillof. Digo, entonces kirchnerismo, eso no lo sé. Claro. Ya de por sí no sabemos qué es kirchnerismo y ahora no sabemos qué es peronismo, digamos. Me parece que la experiencia de peronismo que hay en Córdoba está todavía muy aferrada a ciertas cuestiones cercanas al liberalismo. Obviamente que la diferencia de lo que fue la época, porque del 99 al 2000, a ver, corregime, el segundo gobierno de Schiaretti, 2015 o 19, no me acuerdo. 2015 al Creo que 2019. Ese periodo largo anterior era peronismo con partidos que en general eran de derecha, como la UCD, ¿no? Sí. Después Schiaretti hace un cambio, porque se había conformado Cambiemos y se genera otra identidad política, se despega de esos partidos porque prefirieron irse con la UCR, con Juecismo y qué sé yo, y orbitaron otras identidades que son más progresistas, Partido Socialista, el gen de Margarita Stolbizer, etcétera. Pero bueno, a grandes rasgos yo veo que todavía tienen como una mirada demasiado liberal. Mirá, cuando faltando días para la asunción de Yarlora y Milei, el último discurso, o uno de los últimos que hizo Juan Schiaretti, fue en la Bolsa de Comercio. Y antes de que hablara Schiaretti aparece el octogenario Manuel Tagle, que dice que nosotros leemos que Milei va a asumir la presidencia por 3 motivos. Uno, por la economía; otro, porque Macri y Bullrich decidieron apoyar a Milei para que gane el balotaje; y el tercero, lo dijo así exactamente, Juan Schiaretti. Schiaretti, yo lo llamo el Henry Kissinger de Milei, porque yo tengo la lectura que Schiaretti tenía la lectura que tenía que ganar Milei por 2 motivos. Económico, porque consideraba que él iba a hacer el ajuste necesario y que después él se comería quizás el costo político. Y después lo político, que es que si vos lograbas que esta cosa extraña gane la elección, eso iba a implicar supuestamente que el peronismo a nivel federal se iba a autoplantearse sobre el quilombo que ha sido el kirchnerismo y por ende sacarse de encima el kirchnerismo y forjar un aparato que sea más federal, y quizás el cordobesismo iba a dar su aporte. Yo creo que Schiaretti tenía esa lectura, podemos discutir si se avanzó o no, pero bueno, me parece a mí, no sé si estarás de acuerdo, pero esa lectura, no sé si decir personal, de Schiaretti, porque uno recuerda que había muchos dirigentes peronismo de acá que decían, no, hay que bancar a Massa, qué sé yo. Pero Schiaretti creo que jugó un papel muy importante para la asunción de Milei, por eso digo que es el Kissinger de Milei, esa lectura muy fría del pragmatismo, porque también Schiaretti sabía qué consecuencias iba a traer Milei, pero dijo, pero hay que hacerlo igual, hay que bancársela. Bien, ¿por qué se la bancó Schiaretti? No, él no tuvo, a mi entender, no tuvo ningún problema. El que se lo tenía que bancar era el pueblo. Ese es el problema. Bien. Es decir, el ajuste sabía que lo íbamos a pagar todos. Digo, va a ser doloroso para las mayorías, pero bueno, hay que hacerlo igual si queremos hacer el ajuste y sacarnos de encima el kirchnerismo. La verdad que mira, lo tenemos que es el laje que tenemos que tener nosotros acá, ¿no? O sea, no quiero herir la susceptibilidad, porque el laje está en las antípodas quizás de nuestro pensamiento, pero lo respetamos, por supuesto, pero el análisis intelectual, filosófico y metafórico y comparativo es realmente impresionante. Nos vamos a ir a una tanda musical y voy a leer mensajes. Y voy a empezar a preguntarte sobre las investigaciones que nadie conoce, que sí las conocen, porque han tomado un estrépito importante, pero sin embargo mucha gente no sabe quién está detrás de escena de esas investigaciones. ¿Puede ser? Puede ser.
¿Mm? Están todas estas investigaciones en la web, así que vamos a empezar preguntando sobre algunas cuestiones que ha investigado Lea Ross. Hay algunos mensajes que nos llegan, tenemos un montón de mensajes, dice, yo coincido con el periodista, dice María Inés Tello, yo lo veo excelente. Dice Gustavo Molina, el llamado a la unidad del peronismo cordobés por parte de Diego es un mensaje no solo para adentro del PJ, ¿sí? Vivo llamando a la unidad de lo que supuestamente queda del Partido Justicialista. Perdón, Bueno, ¿eso lo escribió el Pajarito Molina? el Pajarito Molina. Pero si el Pajarito Molina no es peronista. Bueno, pero dice, es comunista el pájaro. Bueno, dice, Hugo Tejeda dice, es un consultor Lea, sin dudarlo, gran consultor, la verdad, que si yo fuera gobernador de Córdoba o ocupara cualquier rol político importante, les aseguro que estaría Lea Ross, porque el análisis... Yo ocupo un lugar importante y voy a ocupar mejores lugares, seguramente. Así que, Leo, voy a contar con vos. No, olvídate, yo voy a hacer investigación en tu contra. Bueno, es así. está bien, está correcto. Está correcto porque hay que controlar al Estado. Dice Joana Díaz, saludos, Diego, muy buen programa. María Saldaño, muy bueno el programa. Hugo Tejeda dice, es un consultor Lea. Hugo hace un reconto de los medios y de los clips de los medios, le tengo enorme respeto, así que un saludo. Gran programa de este lunes de otoño. Yamil Asef, ese laje es el mismo de la clínica de ojos, el que estuvo involucrado en el aceite de cannabis, ¿es pariente o nada que ver? No, nada que ver. Nada que ver. Es pariente de las otras, digo. Sí, ese laje hacía de las suyas. Bueno, sí. lo vamos a dejar ahí. Batalla enemigo, eso explica bastante lo que sufre el pueblo en manos del gobierno nacional. Claudia Contreras, buenas tardes, digo, está bien lo que hace Lea con su libro, así es accesible para todos. Más mensajes. Daniel Andrade dice, buenas tardes, Diego. Leonardo Gallardo, desde Barrio Güemes, arriba Barrio Güemes. Luis Juez es un panqueque, dice María Inés Tello. Bueno, Alberto Fiorona dice, vamos Diego, desde La Lonja, viéndote en este día lluvioso, hermoso programa. Capitán Fantástico dice, bueno, políticos, agricultores, banqueros, no hagamos ganar a Milei y a los libertontos. El PJ tiene que buscar candidatos idóneos y preferentemente que sean de clase socioeconómica baja o media. Germán Pereira dice, qué casualidad que todos los libertarios son los beneficiarios. Estamos hablando de los créditos del Banco Nación. Sí, yo haría una diferencia entre el que es funcionario y el que es votante o el que... Mira, te voy a contar una cosita breve porque vos me preguntaste qué le diría a los funcionarios. Sí. Yo cuando estuve en la última caravana de Milei en Córdoba, estaba hablando con gente así, militante orgánica, y hubo una señora que laburaba de limpieza en un hospital público, que llamaba La Remera, La Libertad Avanza, estaba coordinando. Y ella me contaba que, por ejemplo, cuando acomoda los papeles, encuentra un papelito que parecía como una factura que decía, cambio de foco, 300.000 pesos. Y ella le generó bronca el hecho de que se haga un dibujo diciendo que se gaste 300.000 pesos en un foco de luz, sí, sabiendo que ella vivía con un salario de mugre y todo eso, digamos. Lo cual, cuando ella me cuenta eso, recuerdo que meses atrás yo me leía los fallos judiciales de Estados Unidos contra Fred Machado, y me vi las planillas del Bank of America, de la mesa de dinero de Fred Machado y cómo le llegó, por ejemplo, a Spert. Entonces yo digo, ¿cómo no la voy a entender a esta señora? Si yo también hago lo mismo, digamos. Entonces hay momentos en que yo digo, la verdad a veces tengo más simpatía o entiendo al que vota a Milei o al que incluso es militante orgánico, que muchos militantes orgánicos que, por ejemplo, se sacan una selfie a alguien que te pide comida, por ejemplo. Sí. Son esas cosas que creo que hay que tratar de descifrarlo y no de subvalorar o de ningunear al que vota Milei, por ejemplo. Es así.